Hola, buenas tardes a todos. Estamos iniciando una serie de podcasts con destacadas personalidades y ejecutivos del área de supply chain para celebrar los 10 años de Optima Integra operando en el mercado de la consultoría en temas de supply chain, manufactura y proyectos de eficiencia en Lean. Tenemos en esta oportunidad a Eduardo Vargas. Bienvenido, Eduardo, quien es el Gracias, actual Pedro. director de Supply Chain en Finning, Sudamérica, desde el año 2021 que está en ese rol. Tiene otros roles también bien importantes, como el de Regional Supply Chain Manager en Komatsu por casi 7 años y Regional Inventory Planner en Orica por 3 años. En resumen, tiene más de 13 años dedicado a cadenas de abastecimiento en negocios del área de la minería. Eduardo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santa María, tiene también un MBA de la misma universidad, hizo un diplomado en Six Sigma en la Universidad de Chile y también tiene un diplomado en liderazgo en la Escuela de Negocios de Oxford. Bienvenido, Eduardo, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Primero que todo, gracias por la invitación. Así que aquí bien expectante para poder contribuir, ¿cierto? A los profesionales de supply chain. Sí, bueno, la idea de estos podcasts es hacer entrevistas a profesionales senior del área de supply chain que hayan tenido algunos logros, algunos aprendizajes importantes en su carrera profesional y que nos cuenten su experiencia y de manera de poder transmitir algún mensaje hacia el público que nos va a estar escuchando. Entonces, la primera pregunta que yo quería hacerte es que nos cuente un poco un resumen de la empresa en la que estás trabajando ahora, a qué se dedica, cuál es su línea de negocios principal y en qué países están operando. Principalmente esa es la Ok. primera pregunta. Perfecto. Bueno, lo primero, Pedro, llevo como 25 años ya en supply chain. Los primeros prácticamente 10, 11 años estuve mucho en el mundo del retail. Ya. Y en los últimos, principalmente 13, 14 años, como tú bien decías, he estado ligado a compañías que están en el rubro de minería, ya empresas australianas, americana, canadiense, japonesa, etcétera. Actualmente trabajo en Finning, como bien lo indicaba, desde el 2021. Finning es uno de los principales dealers a nivel mundial de Caterpillar. ¿Ya? Nosotros como Finning tenemos operaciones en el Reino Unido, en Canadá y también en Sudamérica. En Sudamérica operamos principalmente en Bolivia, en Argentina, en Chile y también tenemos unas operaciones de soporte al negocio en Uruguay. ¿Ya? Somos uno de los, como te decía, uno de los principales dealers de Caterpillar, por lo tanto nuestros servicios van desde todo lo que es el aftermarket, la venta de repuestos para las flotas, como también la venta de equipos de construcción, forestal, energía, motores, todo lo que hoy día Mm, son data centers. Y bueno, como bien implica, ¿cierto?, la minería, somos proveedores de los principales equipos de las operaciones mm. mineras en temas de palas, cargadores y equipos de apoyo, así que tenemos un nivel de actividad bien, bien alto. Es bastante internacional la compañía, ¿eh? Tiene presencia en varios países, planta en varios países. Me imagino que el ambiente dentro de la oficina y debe ser bien internacional, con personas que normalmente el idioma inglés es muy utilizado, ¿no? Sí, hay alta multiculturalidad, Multicultural. digamos, o bien Mm, multicultural. Tenemos personas, obviamente, dentro de nuestra misma estructura, en fin, en Sudamérica operamos con diferentes países, pero mm, también tenemos una relación muy estrecha con nuestra operación en UK y en Canadá y también con mm, Caterpillar, que tiene, cierto, sus mm, operaciones principalmente de Estados Unidos. Por lo tanto, efectivamente hay harto interacción en, en mm. en- en inglés, digamos. Sí. Si entiendo bien, Caterpillar es el productor de los equipos y maquinaria y Finning es el distribuidor, ¿cierto? A nivel mundial. Correcto, Mm, correcto. ok. Caterpillar es una compañía mundial muy Sí, grande, ¿cierto? sí, Y que también. requiere para la distribución a nivel mundial de dealers. Mm, Finning es uno de los dealers grandes, digamos, que ya, tiene Caterpillar, que llegan a más de 150 países, por lo tanto requieren una red de distribución bien, bien potente. ya. Cuéntanos un poco de esa red de distribución, cómo ocurre, cuáles son los distintos eslabones de la red
desde las fábricas de Caterpillar, ¿cierto? A dónde van? ¿Cuáles son los eslabones? Hasta que llega finalmente a la gran minería, al cliente final. ¿Cómo son esos eslabones? Bueno, sí, nosotros tenemos diferentes fuentes de suministro de Caterpillar, ya tanto para el tema de equipos como para también todo lo que es la parte de repuesto. Ya, si tú miras los registros de importación, Finning es está dentro de los top 5 a nivel país de los mayores Ya. importadores de todo Chile, ¿ya? Mm, Y claramente por mm, nuestros volúmenes, por la importación de equipo, por todo lo que es la distribución de repuestos, requieren, ¿cierto?, una cadena logística bien robusta. mm, Nosotros, nuestra principal fuente viene de Estados Unidos, en donde tenemos importaciones que son marítimas, también aéreas, y que implican, ¿cierto?, poder hacer un seguimiento desde las fábricas para poder cumplir con los tiempos que nosotros tenemos, dado que es parte de nuestra reposición, ¿cierto?, interna para poder atender a nuestros clientes. mm, Entonces, hay mm, todo un flujo inbound desde las fábricas, ¿cierto?, llegada a los puertos, tanto en San Antonio, en Antofagasta, y después tenemos que, ¿cierto?, tomar todo ese flujo y hacerlo efectivo dentro del territorio nacional para poder poner a disposición, ¿cierto?, de nuestros clientes nuestros repuestos. mm, Y mm, particularmente en el caso de Chile, muy fuerte, ¿cierto?, en Antofagasta y también, obviamente, en Santiago. Tenemos dos centros de distribución que están ahí operando 24/7 para poder hacer la distribución, no solo en la red Finning, ¿cierto? Tenemos mm, sucursales, faenas mineras, sino también a clientes con ventas directas, atención de mm, proyectos, contratos mineros. Es una dinámica, digamos, muy alta de interacción ahí que tenemos. mm. Claramente la red es global, ¿sí? Desde Correcto, la fábrica, ¿cierto? El transporte marítimo, la operación en los puertos, la salida de los puertos, la llegada a los centros de distribución y finalmente el cliente. O sea, tienen todos los elementos como para ser constituir una red bastante compleja. Cuéntame correcto. un poco cómo administran esa complejidad, qué sistemas tienen. Me imagino que deben tener un montón de transacciones, entonces tienen que tener algunos sistemas y aplicaciones que estén interfaceadas unas con otras. Cuéntame un poco de eso, de la tecnología que utilizan para soportar toda esta complejidad. Claro, a ver, sin duda a través de Caterpillar con sus plataformas ellos nos proveen de información relevante en todo lo que son las transacciones, ¿cierto?, de entrada, salida del país. Nosotros también tenemos agentes de aduana, ¿cierto?, que recolectan la información de los forwarders, que son estas empresas y Mm, compañías, ¿cierto?, que prestan el servicio, y tenemos que hacer seguimiento continuo para poder ir haciendo un seguimiento, ¿cierto?, al flujo de exportación de contenedores, como bien decía, tanto desde la parte portuaria marítima como también de la parte de vuelos aéreos, ya sean cargueros, vuelos mm, de pasajeros, ¿cierto? Donde tenemos que aprovechar esas frecuencias mm, para poder agilizar los arribos en nuestro país. Por lo mm, tanto, hay una comunicación continua. Igual queremos reforzar también eso a través de proyectos ahí que permitan interconectar las diferentes fuentes de información mm, para poder tener, cierto, a la mano todo el detalle de nuestro flujo de entrada, mm, y también obviamente después ir haciendo también las conexión con todo lo que es el seguimiento también en el territorio nacional. O sea, una cosa mm, es la gestión de la importación, después está todo el procesamiento dentro de warehousing o nuestros centros de distribución o operaciones, ¿cierto?, de bodega, y después ya viene todo lo que es la distribución en sí, que es transporte a los diferentes destinatarios, como te comentaba, que tenemos, o sea, talleres, red de nuestra compañía, ¿cierto? Red Finning, entrega a contratos mineros, a operadores logísticos de nuestros clientes. mm. Entonces es sin duda una red compleja, pero que hoy día creo que tiene buena visibilidad, pero queremos aún potenciarla más a través de algunas plataformas de tiempo o de seguimiento en tiempo real, ¿cierto? Ah, ya, Que hoy día claro. existen. Sí, Sí, claro, claro. Me imagino que están utilizando algunas tecnologías nuevas en cuanto a la trazabilidad en tiempo real. Cuéntanos qué proyectos han terminado recientemente o están en proceso en este momento relacionados con la administración de los centros de distribución, las mejoras de los centros de distribución,
la Sí, exactitud o la velocidad de respuesta al cliente, por ejemplo. sí, el año pasado nosotros lanzamos al mercado, por así decirlo, dentro de nuestra Mm, instalación en Antofagasta, nuestro principal centro de distribución de Finin Sudamérica, una tecnología bien potente, ya una tecnología que se le dice goods to person, o sea ¿Ya? que el material va a la persona, que es AutoStore. Nosotros publicamos en las plataformas, digamos, de este gran hito que tuvimos, lo cual ha aumentado bastante nuestra capacidad de procesamiento. Ya, Mm, o sea, esto es una estructura cúbica de 370 metros cuadrados por casi 22 niveles de almacenamiento, en es los cuales bastante los alto. robots, es bastante alto, sí, los robots reciben, ¿cierto?, las señales de demanda y van realizando todo lo que es llamémosle estratificación, en el Mm, concepto mm, técnico de supply es slotting, y y al slotting, final es sí. teniendo los materiales, ¿cierto?, de mayor demanda, de mayor actividad, más cercanos, por lo tanto los robots van trabajando y van Mm, realizando el digging o la excavación. mm, Así que eso ha representado, yo te digo, un hito muy grande en la mm. compañía el año pasado, que permitió y nos ha permitido, ¿cierto?, y aumentar mucho la capacidad de ingreso y también de salida. Esto Me está imagino. interconectado con, claro, con nuestro sistema EWM, y eso fue, ¿cierto?, recientemente. Nosotros hoy día estamos trabajando también en algunas fases adicionales de modernización. Queremos ir en Ya. el camino, sin duda, de modernizar nuestro centro logístico. eh, AutoStore tiene una parte importante de todos los movimientos que tenemos Ujú. dentro de la operación de centro de distribución. Por lo tanto, ahí estamos continuamente buscando nuevas formas, ¿cierto? No solamente en la parte de manejo de piezas medianas y pequeñas, sino también cómo optimizamos aquellos materiales que son de mayor complejidad. Ya Mm, manejamos muchos elementos de desgaste, ya. cuchillas, zapatas, cadenas, que son, digamos, para los equipos mineros Mm, y que de una u otra forma representan la ruta crítica en la atención de un pedido que el cliente requiere mm, de manera consolidada. ¿Ya? sí, Pero tenemos ahí en carpeta varios proyectos para poder ir abordando esos diferentes desafíos. ya. Perfecto. ¿Cuántos SKU están manejando hoy día? Deben ser muchísimo. Sí, la verdad que Más o menos. SKU más de 50.000. Ah, Sí, muchísimo, claro, claro. en ambos centros de distribución más de 50.000 SKU. em, que obviamente no son réplicas en un centro y en el otro, pero Mm, que abordan diferentes números de partes. Creaciones claro, a nivel de materiales, te estoy hablando de más de 100.000, 200.000 números de partes, claro. que en algún No, momento claro. tienen movimiento, después se van descontinuando, pero Sí, sí, es un nivel de actividad alto, digamos. sí, sí, sí. Y por eso necesitan tecnología para administrar todo eso. Correcto. ¿Cómo es cuéntanos un poco la organización que apoya el centro de distribución? ¿Cómo está organizado? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuáles son las distintas áreas o las áreas más importantes que están ahí? Sí, mira, a ver, un poco hablarte de mi estructura. Yo ¿Ya? tengo principalmente lo que es la parte de logística y operaciones dentro ¿Ya? de supply. Yo no veo la parte de planificación de Sí, compra y tengo un colega que se dedica específicamente a eso. Por lo tanto, yo veo áreas de comercio internacional, veo áreas de todo lo que es el soporte y administración de las operaciones de bodegas mineras, ¿ya? todo lo que es la parte de centros de distribución y warehousing en lo que son sucursales que tenemos a lo largo del país, ¿ya? También tengo un área de auditoría que ve principalmente todo lo que es la parte de conteo cíclico, o sea, tener la Sí. precisión de nuestro inventario, ¿ya? Y en los centros de distribución son centros que tienen una estructura, digamos, que está liderada por un gerente o un jefe de centro de distribución. Y recientemente hemos hecho algunas subdivisiones, sobre todo en Antofagasta principalmente, para poder darle mucho más foco Mm, a segregar lo que es la parte del inbound del outbound. O sea, mm, en muchos centros de distribución tú tienes a un gerente
y después tienes a, no sé, jefes de centro de distribución y después tienes puros mm, supervisores. mm, Nosotros creemos que dándole más profundidad a los procesos de entrada y salida, con un scope un poquito más acotado, pero que pueda lograr, mm, ¿cierto?, manejar a su equipo, es bastante positivo en términos de lo que es la gestión operacional del día a mm, día. ¿Ya? mm, Y de ahí tienes diferentes estratificaciones de operadores logísticos, senior, mm. junior, Ya, que también algunos tienen la capacidad de manejo de grúa horquilla o otro tipo de ciertos equipamientos para la administración. Tenemos manejo de puentes grúas, por ejemplo, que requieren algunas mm, capacidades diferentes. claro. Entonces, esa es un poco la estructura. Hay un staff también que ve todo lo que es la parte de planificación. Mm, ¿Ya? Nosotros armamos órdenes de servicio para nuestros mm, talleres. Por mm, lo tanto, también es importante ahí tener una buena planificación para manejar las capacidades. sí, Así que eso principalmente, así está un poco la estructura. ¿Ya? ya. Las dotaciones son flotantes y flotantes en el sentido un poco de los niveles de actividad. ¿Ya? Cuando Ya, tienen mayores demandas va ajustando, entonces un número exacto hoy día ya. no te podría dar. ¿Ya? Pero Tiene puede fluctuar entre... mucho, perdón, tiene mucho personal externo también. Sí, Hay sí. subcontratos, qué sé Sí, hay yo. subcontrataciones, Ya. sin duda, digamos, estas compañías operan con fluctuaciones de mercado, Mm, con proyectos nuevos que requieren, ¿cierto?, incorporar dotaciones. mm, Por lo tanto, hay una componente importante también de personal externo, mm, ¿ya? Y ahí obviamente uno tiene que ir definiendo la estrategia en función de la estabilidad con respecto a la demanda, ¿ya? mm. Trabajar con dotaciones externas tiene desafíos también, ¿ya? Si bien es Sí, cierto, claro, hay que te administrar. permite, hay que administrar, te permite las Claro. fluctuaciones, pero también por otro lado, la fidelidad, por así decirlo, ¿cierto? Mm, La lealtad con la compañía cuando las personas están por periodos muy breves, mm, no es la misma que cuando tienes personal interno. mm, Entonces, ahí uno tiene que ir lidiando o buscando el mejor equilibrio, ¿cierto? Para poder dar soporte a la operación. A veces la velocidad también de incorporación no es la mejor. Hay compañías de outsourcing o de servicios transitorios que operan bastante bien. Hay otras que tienen oportunidades importantes para mejorar su servicio, pero es una componente que nosotros también tenemos dentro de nuestra operación. ya, perfecto. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son hacia adelante, viendo un poco el ambiente que tú nos contabas y, y la complejidad que hay? ¿Cuáles son dirías tú, los principales desafíos que enfrenta el equipo tuyo de logística, centro de distribución hacia adelante para mejorar la eficiencia y para lograr llegar de mejor forma al cliente? ¿Cuáles son los dos, tres principales desafíos? Me gustaría primero partir por el lado más exógeno, ¿cierto? Lo Ya, que está en ya, el entorno sí, digamos, del flujo, aquellas cosas que nos impactan y que no necesariamente son propias de nuestra control y administración directa. O sea, al claro. fin y al cabo, nosotros tenemos un concepto que es el owning the whole, que es como Ah, ser ya, el dueño del todo. También es sí, responsabilidad, ¿cierto? sí. Pero en ese sentido, yo creo que es un tema que es un factor muy crítico. Cuando tú analizas tu proceso y dices, bueno, tengo todo lo que es la parte inbound, después todo lo que es la Mm, gestión, el handling dentro de tu interna, operación, ¿cierto? Y claro, la distribución, sí. tú puedes tener muy controlado la parte interna, ¿sí? Puedes Mm, tener las capacidades, puedes tener, a lo mejor buscar y siempre desafiarte con las productividades, pero la mm, componente externa tiene que estar siempre dentro de tu ecuación. O sea, mm, han existido situaciones que nos han dejado claro, por ejemplo, que se nos rompen toda la cadena por el tema de la mm, pandemia, por ejemplo. claro, Ya han pasado algunos años, sí. pero hay que estar siempre atento porque situaciones no estamos ajenos. Ya también todo lo que tiene relación con, por ejemplo, con factores de paros portuarios, Mm, factores de frecuencia en las navieras, en las sí, cuales puede que tu flujo se vea interrumpido. claro. Ya Mal tiempo, por ejemplo. por ejemplo, hoy en día está muy, no quiero decir que estén de moda, pero es una realidad que eso está sucediendo mucho en el norte, en Puerto Angamo, Mm, con el tema de las marejadas, en las claro, cuales lamentablemente toda tu programación se puede romper porque no lograste descargar el barco, claro, porque se tuvo claro. que ir a la gira
a la espera, ¿cierto?, de definición de un nuevo puerto o simplemente esperar que el tema de las marejadas genere una condición segura para poder operar. Sí. Entonces, eso es muy crítico. Lo otro también son las capacidades que tienen tus proveedores de apoyarte Ah, dentro del flujo de ya. suministro, ¿ya? Mm, Y ahí estoy hablando de la parte del inland, porque las mm, empresas que tú contratas también pueden tener situaciones disruptivas, ¿cierto?, dentro de su sí, proceso. sí, claro. Y eso te afecta directamente, sobre todo para Sí, un cliente como somos nosotros, que tiene una alta demanda de sí, actividad, ¿ya? sí. En la parte interna, yo creo que es muy importante irse acompañando de la tecnología, ¿ya? Pero la tecnología no soluciona todo. O sea, cuando los procesos no son robustos, cuando tus Mm, procesos efectivamente, a través del acompañamiento de la tecnología, incluso pueden demostrar aún más la debilidad que tienes, sí, es muy crítico, ya estar claro. trabajando en los procesos, hacerlos más eficientes, entender el nivel de movimiento, el comportamiento de tu demanda, cómo generar, por ejemplo, fases de liberación de tareas, cuáles son los horarios de corte, o sea, cómo es la Mm, parte operacional, ya mm, tener personal con capacidades de abrirse un poco más, o sea, de entender que el valor o el entregable que nosotros tenemos como área es para el cliente y no es solamente el desafío propio local del equipo de cumplir con un indicador, sino mm, entender ese indicador a qué pega. mm. Eh, ¿Y cómo está lo otro, interrelacionado uno con otro, digamos? cómo está interrelacionado. Mm, Lo otro es cómo tener también visibilidad on time, o sea, todo el ya. tiempo de manera Mm, diaria, mm, idealmente. Y ahí yo creo que hay hartos desafíos en la mayoría de las mm, compañías que me ha tocado trabajar, si bien es cierto, hay esfuerzo, mm, pero lograr una automatización en tiempo real para que cuando tengas, o sea, para anticiparte a los desafíos sí, futuros. Tú deberías hoy día en sí, marzo estar mirando qué va a pasar en mayo mm, con respecto sí, a tu flujo de entrada, las cargas marítimas, los volúmenes, y sí, ahí muchas veces se carece de una información en tiempo real o la interpretación de la información no siempre es la más correcta, mm, de cómo sí, traduce ese nivel de actividad en personas, en espacios físicos, en sí, volúmenes, ¿ya? sí, Y bueno, y en la distribución también como rubro minero, nosotros tenemos que estar continuamente buscando la eficiencia con respecto a los flujos sobre todo de entrega de equipos, ya que requieren mm, todavía permisos especiales, claro. lidiar en la zona norte, por ejemplo, con los días que hay restricciones viales, Mm, eh, ya, y si nos fuéramos un poquito más al lado de las capacidades de las personas, no sé si me lo va a preguntar, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí hay que buscar líderes integrales, ¿cierto? Con una mirada no solamente, insisto, la parte operacional, sino con un ámbito un poquito más amplio, ¿cierto? Financiero, comercial, mm, que permita, ¿cierto?, empujar los resultados. em, y también el tema del idioma, yo creo que en los niveles un poco más bajos también es importante. O sea, si bien es cierto, lidiamos mucho con el día a día, mm, tenemos desafíos que involucran interacción, ¿cierto? En nuestro caso con Caterpillar y que requieren, ¿cierto?, tener líderes bien integrales, ya en ese ya. sentido. O sea, ya no es solamente el aspecto técnico de cómo administrar una bodega, cuáles son los cinco o seis principales procesos internos, sino también hay, veo que hay otras competencias que son requeridas también, como la visión más integral que dices tú, como el idioma inglés que puede ser necesario, incluso en los niveles más abajo, no solamente los niveles ejecutivos. Eh, ¿Cuál dirías tú, ya has mencionado dos, pero que te iba a hacer la pregunta justamente, ¿cuál dirías tú que son las competencias que son necesarias hoy día en los profesionales que están saliendo de las universidades, ¿cierto? De los institutos y que se quieren dedicar a este tema fascinante del supply chain y la logística, que hace falta, que deben tener, que deben cultivar? ¿Cuáles serían las dos, tres competencias Sí, más yo creo importantes? que sí, hay uno que es importante, y yo creo que ser una persona relativamente conectada con el entorno, ¿ya? Y cuando digo Ya. conectada con el entorno, entender, insisto, sobre todo Mm, si nosotros como demandantes de importaciones, uno de los mm, principales a nivel nacional, sí. necesitamos entender qué está pasando, ¿ya? Mm, Y muchas veces la solución no viene del lado
digamos, mm, propio. Tú a veces mm, tienes un proveedor que tiene la responsabilidad de darte las cargas puestas en tus puertos. mm, Pero si tú solamente te quedas de brazos cruzados esperando a ver qué pasa, mm. la verdad que es No va a estar solamente preparado. reaccionar. Sí. Claro, y lamentablemente muchas veces pasa eso, ya, Mm, porque no es fácil llegar y hacer cambios, pero sí estar desafiando a tus proveedores mm, mm, para poder, ¿cierto?, buscar alternativas, ¿ya? mm. Entonces, O sea, para mí un líder, no es solamente el personal interno, sino que también los proveedores que están también con su propio personal, que tienen que estar atentos a lo que está pasando en el ambiente. correcto, o sea, al final es un ecosistema, ¿cierto?, Claro, integrado de, sí, de operaciones, por eso le llamamos cadena de suministro, ¿cierto? claro, claro, claro. Eh, y en ese sentido es poder interpretar esos comportamientos para materializarlos dentro Mm. de tu operación, tratar de reaccionar con mayor prontitud. A mí me ha tocado desafíos donde lamentablemente no hemos tenido la mejor reacción, es parte un poco también de los aprendizajes que uno tiene a lo largo de su carrera. O sea, tú dirías que Eh, puede haber una falta de proactividad claro, o sea, ya. o sea, primero la visibilidad Sí, para poder interpretar los datos sí. y ahí tomar las definiciones con más anticipación, ¿ya? Porque tú Mm, tienes que entender, o sea, ok, tengo la información, pero después me tiene que acompañar todo un proceso, o sea, sí. si que tengo externalizado una parte, por ejemplo, de la población flotante, Mm, y no tengo realmente claras las capacidades que tiene mi proveedor de reaccionar, la verdad que mm, tengo, quizás no, o tengo que buscar otro proveedor o tengo que buscar otra estrategia. sí, sí, Em, sí. entonces, eso es uno de los puntos que yo creo que es importante. Después, dentro de la operación, yo creo que los líderes de supply y si realmente tienen en su corazón la ¿Ya? logística, tienen que Sí. ser personas que estén en terreno, ¿ya? Ah, Se les ya. llama de Sí, diferentes formas, en sí, japonés se le dice ir al gemba, claro. ¿cierto? Que el gemba es el lugar donde pasan las cosas, Sí, o sí, estar on field, ¿cierto? En terreno, como dicen, porque al fin y al cabo, si uno no entiende realmente lo que está sucediendo, digamos, en detalle, palpándolo, sí, sin duda uno espera que su equipo también tenga esa madurez para hacerlo, sí, pero nunca está de más que uno también, aunque esté en un nivel más alto, también se involucre, se arremangue la camisa, ¿cierto? Y esté ahí claro. en terreno para conocer, para entender, porque a veces uno mira desde afuera y lo encuentra muy sencillo, O puede ser pero operar, muy teórico. pues claro, muy Mm, teórico, y operar sí, implica transacciones de un sistema a otro, sí, liberación de tareas, fases, áreas de actividad, eh, estrategias de picking, picking consolidado, picking batch, o sea, diferentes tipos de estrategias mm, y sin duda, digamos, la transmisión de información de un sistema a otro que tiene que fluir sí, también genera desafíos. sí, Los maestros de materiales, o sea, un conocimiento también técnico y de la operación de los que estamos en la cabeza, ¿cierto? De la parte operacional. A mí me gusta sí, mucho estar en terreno, por sí, ejemplo. Para mí es donde uno aprende más, tiene mayor sí, interacción con la gente, sí. también es capaz de reconocer, ¿cierto? Hoy día lo reforzamos mucho con caminatas de seguridad también. Ah, Entonces, qué bueno. Mm. hay bastante foco, bueno, y sobre todo lo que estamos ligados en la minería, que es una componente Sí, muy la crítica, seguridad es ¿cierto? clave, clave, claro que sí, para Claro, los procesos. No lo ponerse que, en la bueno, lo línea de otro, fuego. correcto. Mm, Y hay sí, diferentes simbologías, estrategias en cada claro, compañía, pero al fin y al cabo sí, todos buscan lo mismo, que la sí, gente claro. vuelva a su casa, ¿cierto? De la misma Sanos. manera o mejor que como llegaron. Claro, ¿Ya? claro, Y claro. lo otro que te iba a comentar y reforzar de nuevo es que yo creo que hay muchos profesionales, obviamente, de supply, eh, pero el tema del idioma es súper importante, es Mm, crítico, sobre todo en compañías multinacionales. Para mí el inglés es algo que tú tienes que ir continuamente sí, mejorando, eh, porque nadie aprendió sabiendo, ¿cierto? A no ser que sí, naciste y tu lengua natal es el inglés, pero ir continuamente evolucionando, mejorando en ese ámbito porque somos ecosistemas que están interconectados, no sí. es un centro de distribución que está No, encerrado con su desafío interno. Entonces, eso es muy crítico, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver también con la responsabilidad social, empresarial, con las comunidades, ah, o sí. sea, Mm, cómo la compañía contribuye también al desarrollo de la comunidad. O sea, mm, para mí son diferentes ámbitos, pero en general sí. creo que eso es lo que yo creo que hay que también buscar.
Bien, súper interesante, Eduardo. Yo creo que hemos aprendido un montón con la entrevista. La complejidad es bastante alta, bastante alta. El medio ambiente es muy dinámico. Los procesos son complejos, entonces realmente hay que desarrollar competencias que son muy requeridas por los profesionales. No sé si quieres agregar algún punto final como para ir cerrando la entrevista, la conversación. No, yo solamente invitar, ¿cierto?, a los futuros profesionales, aquellos que todavía no están decididos en qué quieren estudiar o no. El área de supply chain, la logística, las operaciones es un mundo realmente bien completo, ya completo en todos los ámbitos, o sea, en el sentido de que al fin y al cabo te obliga a estar conectado con las diferentes áreas, con recursos Sí, humanos, con finanzas, sí, contabilidad, infraestructura, servicios generales, la sí. misma operación. Ahora, Uno actúa como un gerente general dentro de todo su ámbito dentro de su ámbito, que claro, tiene que lidiar con recursos humanos, con complejidad de procesos, con tecnología, con plazos, con correcto. clientes, tiene todo el Está elemento. completo. Y para mí, en muchas compañías, y sobre todo Mm, compañías como un distribuidor, es como la columna vertebral, ¿cierto? De que sí, sustenta toda la parte operacional. claro, Pero también es bueno saber que es complejo. O sea, yo siempre digo que aquel que le gusta supply chain está continuamente en el ojo del huracán, sí, porque los desafíos de la operación, de la venta, de la importación de equipos, de traer los equipos para que vayan a un proceso armado, o mm, sea, pasan sí o sí por la área logística y operaciones. sí, Entonces, sí, eh, creo que es un ámbito que tiene mucho campo, sí, muchísimo campo. En todas las compañías existe una operación de bodega, de centro de distribución, de realizar una entrega, ir al cliente final, a última milla, claro. la estrategia del go-to-market, o sea, cómo la Mm, compañía llega al mercado. Es muy completo, ¿ya? Y mm, creo que es súper gratificante. Ahora, también sí. tiene Sus sus momentos momentos complejos, sí, sí, sin duda. Y uno tiene que estar preparado para eso, porque así es el negocio, digamos. sí. Entonces, Pero pero ahí sin como, duda logra desarrollarte muchas capacidades, mucho potencial y trabajar con gente, como bien tú lo decías al principio, de diferentes entornos, tanto dentro de la mm, misma compañía, la misma industria, como incluso fuera del país. sí, sí. Bueno, Eduardo, te agradezco enormemente el tiempo que has dedicado a esta entrevista. Eh, Ha sido muy completa. Hemos revisado varios conceptos que son necesarios. Claramente, tu experiencia muestra todo lo que has pasado, todas las aventuras, todos los logros que puedes haber tenido, los aprendizajes que han habido. Así que te agradezco nuevamente por contarnos esa experiencia al podcast de Óptima Integra y nosotros nos veremos en una próxima oportunidad. Entonces, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Pedro, por la invitación, que esté muy De bien. nada, pues.